Colosenses, texto que he citado, que cito muchas veces. En el capítulo 2, carta de Pablo a los Colosenses, dice, vamos a leer desde el verso primero hasta el verso 9. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Siéntense, hermanos, tenga la bondad. Bueno, gracias al Señor Jesús que tenemos un buen tiempo. Podemos reunirnos, invocar el nombre del Señor, cantar, adorar, tener acciones de gracias para con Él que nos ha salvado. Vamos a tratar de un tema como algo así entre lo que la Biblia dice y lo que la historia nos confirma de las filosofías que habló Pablo. Tal vez muchos no estemos relacionados con esto de las filosofías, pero es que la cultura del inicio de la iglesia cristiana estaba afectada por las tradiciones o la cultura griega. Recién los griegos habían tenido su imperio por todas las naciones, así como luego lo fue Roma. Y como otros países de la actualidad tienen por allá sus provincias en otros países y los hacen tributarios, o sea, se aprovechan de ello. Por eso voy a pedirles que me coloquen aquí la primera para que miremos sobre esto. Ve, hermanos, quiero que nosotros como cristianos analicemos mejor las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque no es suficiente pararse en un púlpito y de principio a fin decir que Dios es uno. Eso es cierto, pero no es suficiente. Las Escrituras nos revelan por qué debemos proclamar que Dios es uno. Las Escrituras son monoteístas de principio a fin. Monoteístas es porque se cree en un solo Dios, se proclama un solo Dios. Politeístas es porque hablan de otras deidades y tienen argumentos filosóficos para hablar de otras divinidades, de otras deidades. Entonces, hermanos, a veces una persona puede subirse a un púlpito y de principio a fin decir que Cristo viene, y eso es cierto, pero es que hay que dar las evidencias bíblicas. Decir
que Dios es uno no es suficiente si no se explica por las Escrituras. Todo lo demás es, bueno, puede ser bonito y piadoso, pero es que las Escrituras nos han sido dadas para que escudriñemos, para que miremos las Escrituras. Y como tenemos un tiempo, pues, de que hay tanta negligencia en el conocimiento de las Escrituras, por eso fácilmente la gente cree palabras bonitas que se digan, palabras piadosas, y eso no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hablar sobre esto. Tampoco es suficiente decir que una doctrina o una enseñanza no es cierta y no es cierta y yo cierro los ojos y digo que eso es mentira. Pruébelo. Pruébelo por la Biblia. Que no es suficiente porque es que allá me enseñaron, porque me dijeron, entonces yo me cierro y digo que no y que no y que no. Pero si le preguntan, a ver, muéstreme por la Biblia. Muestre por la Biblia. Entonces usted, si no tiene el conocimiento de las Escrituras, pues le va a costar trabajo. ¿Qué es la Trinidad? ¿Es cierto que está en la Biblia? ¿Es cierto que está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿O es una filosofía? Pues para poder decir que es una filosofía, yo quiero que primero, como dijo el Señor Jesús, que conste en boca de 2 o de 3 testigos. Entonces, cada verso que hay en la palabra del Señor, la Biblia, debe mostrarnos o nos muestra que la enseñanza bíblica de principio a fin ha sido monoteísta. Judas, el escritor que tiene un capítulo solamente su libro, dice que a él le pareció necesario, le pareció importante decirle a los creyentes que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. A ver, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra salvación, de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una vez. Una doctrina. En base a lo que dijo Pablo, no un Señor, una fe y un bautismo. Ahí gira, alrededor de esto gira todo. Entonces vuelvo a decirles que todo lo que, cada verso de la Biblia en el cual habla de una doctrina, debe tener uno o dos o más versos que la enfaticen. Hay gente que forma doctrinas de un solo texto. Eso no es correcto. Un solo texto no es suficiente. Algunos dicen que nosotros los pentecostales no sabemos sino Deuteronomio 6, 4. ¿Cómo es que dice Deuteronomio 6, 4? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Es verdad que ustedes solo se saben ese versículo? Y Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. No. Eso no es suficiente. No sabemos más textos, desde Génesis al Apocalipsis. El primer texto de la Biblia ya está hablando de Dios, de uno solo. En el principio creó Dios, no crearon. Eso es un singular. Creó. Si dijera crearon, entonces allí habrían varios. Pero la Biblia dice, creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén, iglesia. Entonces, a ver,
tenga la bondad y me muestra la siguiente, que se me hizo de con. Les perdió. Bueno, hermanos, ¿cómo definen esta doctrina? Bueno, déjenmela ahí, les voy a decir que esto es para tratarlo en varias oportunidades, entre ellas esto. Lo que les estoy diciendo no es suficiente decir no hay, no es suficiente decir Dios es uno, no es suficiente decir yo lo creo porque ya lo dijeron, no, es que la Biblia dice que los estudiantes, los creyentes en Berea estudiaban para confirmar si lo que les estaban enseñando era cierto. Por eso no se confíen solamente en el texto que les muestran aquí. Tenga su Biblia y estúdiela en la casa. Lo que hacíamos antes, que ya es difícil pedírselo a la gente hoy, traiga un cuaderno para que anote las citas y en la casa vuelva y la repita. Ya eso ya no lo hace. Entonces, ¿en qué cree la mayoría de las iglesias llamadas cristianas o evangélicas? Vamos a decir que aproximadamente un 95% de las iglesias llamadas cristianas, yo no digo que todas las organizaciones, porque hay organizaciones que son dualistas, hay otros que creen en eso, un señor gordo que tiene un estómago así, que sobándole el estómago que le va a ir bien, que se llama Buda, ¿no? Y otras cosas más. ¿Cómo explicar entonces, o cómo explican los que defienden la doctrina de la Trinidad? Hay tantos peligros, hermanos, en creer en la Trinidad que se llega a ser idólatra. Creer en un trío de dioses le causa un problema gravísimo a la persona, porque lo hace idólatra. Entonces, ¿cómo es que lo explican? Ahora, ¿qué opinan los teólogos? Los teólogos son los de los seminarios y los que... ¿Se acuerdan que hace unos años le decían a uno, pero usted qué va a saber nada si el padrecito que me enseña ya estudió 13 años, se quemó las pestañas para poder aprender y no aprendió nada? Perdió esos 13 años. La pregunta sería, ¿encuentran ustedes ustedes que leen y estudian la Trinidad en el Antiguo Testamento? ¿Se encuentra en el Nuevo Testamento? Se hacen deducciones. Se hacen deducciones. Por eso Pablo dice, para que nadie se engañe con palabras persuasivas y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y luego dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué añade? Y vosotros estáis completos en él. O sea que al creer en Cristo, en su divinidad, en lo que él es, y hay que tener en cuenta sus oficios, ¿no? Porque hay veces que algunos hermanos parecen muy piadosamente llegan a decir que Dios murió en la cruz. Y yo no sé por cómo pueden matar a Dios, porque Dios es espíritu. Pero entonces, entendiendo el oficio del Verbo o del Hijo, porque el Verbo que era Dios se hizo carne. ¿Y qué más dice el texto ahí? El verso 14 de Juan capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué murió en la cruz? Lo que podía morir, ¿no? La humanidad, el verbo que se hizo carne. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir el que tenía el imperio de la muerte, es a decir, el diablo. Entonces, aquí tengo esta parte, el origen bíblico. El origen bíblico de la Trinidad. Usted podrá pensar que hay una contradicción, pero si está en todo lo que le vamos a compartir, se va a dar cuenta. La influencia platónica. ¿De dónde era Platón? Claro, griego. Un filósofo. Hoy que ahí la información está al alcance, como dicen, de un clic. Usted busca Platón. ¿Quién fue Platón? Ahí le dice. ¿Quién fue este caballero? Un filósofo. Luego tenemos Constantino y el Concilio de Nicea. Cómo se van desarrollando las cosas y cómo se fue formando la doctrina que mucha gente hoy cree. Luego, Tertuliano y el Concilio de Constantinopla, que fue después del Concilio de Nicea. El de Nicea fue por ahí por el 325, bueno, no sabes. Y entonces el nacimiento de la Iglesia Católica. Deme el siguiente. Voy a mostrar. Por eso a veces le digo acá, por acá cerquita, que hay unas bancas, al que se hace adelante no se le pide mayor ofrenda, sino que para que no se preocupen. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir. Instruir es enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se necesita enseñar las escrituras. Por eso, bueno, los predicadores nuestros, para que no tomen la costumbre de otros que hablan bastante y en tono bien fuerte y hablan bonito 1 hora, pero de las escrituras poquito, del texto poquito. Y es la escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios la que nos persuade, la que nos deja convencidos, por la cual podemos entender que la doctrina que creemos y practicamos es una doctrina que está en la Biblia, no basada en un solo texto. Siguiente. Entonces les decía que en boca de 2 o 3 testigos había dicho el Señor. Cada verso que leemos en la Biblia, en el cual hay una doctrina, una enseñanza que es fundamental, debe tener el apoyo de por lo menos un verso más y debe ser cuidadosamente analizado para su interpretación, porque el texto puede estar diciendo una cosa y el intérprete querer que diga otra cosa. Por eso cuando lean la Biblia y aun cuando compren Biblia, sepan qué Biblia van a comprar. Yo no sé si es que por ahí ya hay alguna Biblia con ese texto cambiado, porque el texto, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cómo es que dice luego el siguiente? Nadie viene. Y algunos lo citan, nadie va. Entonces fíjense que el texto dice una cosa
y lo obligan a decir otra. No, nadie va es porque está por allá, pero nadie viene es porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que el texto dice. Amén, amén. Con mucha más razón si la doctrina es parte de nuestra fe y de nuestra salvación. Mire, ustedes son testigos. Ustedes lo saben. Yo creo que si no todo el Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento ustedes se lo hayan leído. Especialmente el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento hay un solo bautismo invocando los títulos. Y los creyentes en la Trinidad, para darle auge y como queriendo darle una veracidad que las Escrituras no se la dan, entonces bautizan en esos tres títulos. Dicen ellos, hay que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mientras que la doctrina que creemos y practicamos nosotros, el bautismo con el que fuimos bautizados, si hay todos los bautismos que vemos en la Biblia, fueron hechos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo refutar algo que las Escrituras lo están diciendo? A nosotros nos dicen que no, que estamos equivocados, que eso no es así, pero entonces está equivocada es la Biblia. Porque es la Biblia la que nos muestra de principio a fin. Vamos con la siguiente. Dice que ¿dónde fue que les dije que escudriñaban cada día las Escrituras? No. Los de Berea. Los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día las Escrituras. Y voy a decirle esto, ya se los dije alguna vez. Las Escrituras que ellos tenían no tenían una Biblia así como esta. Y lo que ellos tenían era hasta el libro, bueno, los hebreos, las Biblias nuestras en español, el Antiguo Testamento está de Génesis a Malaquías. ¿Y tiene qué? 39 libros. Y el canon hebreo dicen que tiene solo 24 libros. Y es de Génesis a Esdras, no a Malaquías. Pero no es que le falten de los libros que nosotros tenemos aquí, sino que algunos libros están unidos. Por ejemplo, no hay primera de Samuel y segunda de Samuel, no hay primera de Reyes, segunda de Reyes, ni Crónicas, están en un solo libro. No hay primera y segunda. Entonces, lo que quiere decir que nuestros hermanos en Berea tenían era los escritos del Antiguo Testamento. No tenían lo que nosotros tenemos ahora, que se llama el Nuevo Testamento. Porque mientras estaban predicando Pablo y todo en el libro de los Hechos, ellos no tenían Biblia y menos condensada, así tenían pergaminos, rollos. Eso era lo que ellos tenían. Pero así todo, ellos se esforzaban cada día escudriñando eso. Por eso cuando usted oiga gente diciendo que ya el Antiguo Testamento, ¿eso para qué? Ve, hermano, está equivocadísimo. Hay un texto en la Biblia, se lo voy a decir para que lo busquen, que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cuándo? Bueno, ¿se cumplió o se va a cumplir? No, se va a cumplir.
Muchas profecías están ahí congeladas o como que con pausa. Si buscan las profecías de Daniel, están ahí y se van a cumplir. Se van a cumplir. Entonces, el que desecha el Antiguo Testamento, vea, no le ha amanecido. Lo que ellos escudriñaban del Antiguo Testamento era para ver si lo que les estaban predicando era cierto. Y ahí estaban hablando era del cumplimiento de las Escrituras. Lo primero que hizo Pedro en predicarles el día de Pentecostés, esto que está ocurriendo es lo que Joel predicó. Es lo que Joel anunció. Sigamos aquí entonces. Dejemos a los hermanos de Berea. ¿En qué cree la mayoría? Deducciones piadosas de quién es Dios. Deducciones filosóficas, porque entonces cuando el Nuevo Testamento se terminan ya. Y eso que el Nuevo Testamento termina, el último libro es el del Apocalipsis. Pero todo eso, hasta el idioma, la cultura, había sido afectada por los griegos. Y de hecho, porque ellos eran politeístas en gran manera. Aún los que dicen que aún los que sobresalían en los Juegos Olímpicos, porque de allá nacen los Juegos Olímpicos, los que eran supercampeones ya le hacían una deidad. Ahí estaba. La deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros sí creemos en las manifestaciones de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Nunca creemos que son tres deidades y un solo Dios. Eso no se puede hacer así. Bueno, deme la siguiente. La mayoría de los cristianos creen, sí, en una deidad compuesta por tres personas distintas que conforman un solo Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia, ni eso es lo que nosotros creemos. Por eso, hermanos, tanto predicadores como los que evangelizan por ahí, hay que tener mucho cuidado del lenguaje que utilizamos. No sea que por falta de estudiar la Biblia salgamos con un disparate por allí. Porque hasta en algunos escritos de algunos hermanos nuestros en algún lugar de La Mancha, los he leído queriéndonos decir que Dios es como el aceite 3 en 1. Sí, que el aceite 3 en 1. Son 3 pero en 1. Esas matemáticas no funcionan. Deme la siguiente. Entonces, estas personas continuamente invocan en sus servicios. Cuando comenzamos este servicio, o dice el reverendo, voy a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la frase que dice. Pero cuando nosotros decimos comenzamos en el nombre de Jesús, ahí lo cubre todo. Los diferentes ministerios son los que el Señor hizo. Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Entonces no hay necesidad de decir esto. La siguiente. Entonces, esta doctrina ha sido enseñada por las organizaciones religiosas. Incluso pues nosotros decimos, algunos dicen que después de Nicea, o que Nicea, en ese concilio, no, en ese concilio comenzaron
como ya a poner bases, pero la doctrina como tal de la Trinidad comienza tiempito después. Dice, pero aún está en tela de juicio esta creencia o esta propuesta, porque sus expositores, los inventores de este tipo de enseñanza, no la pueden explicar a la luz de las Escrituras. No pueden, no tienen fundamentos, salen exponiéndose rabiosos y blasfemando, que es lo peor. Cuando no pueden con el peso bíblico, con la enseñanza bíblica, probar este tipo de doctrina, entonces salen airando. No pueden explicarlo a la luz de la Biblia. Entonces terminan diciendo esto que tengo aquí abajo. No, es que eso es un misterio. Y un misterio que no se puede entender. No lo entienda, créalo solamente por fe. Eso no es así. Aquí no podemos decirle a usted, pero les decía al principio, no es suficiente gritar y gritar una hora aquí que Dios es uno y mostrar 2 o 3 versículos. Eso tampoco es suficiente, sino que hay que la misma Escritura confirme si Dios lo dijo o no. A ver, ¿quiénes se han leído el libro de Isaías? Bueno, si no se lo han leído y usted si tiene todavía ese problema de la duda de que si Dios es uno, que si son 2, que si son 3, le recomiendo que se lea el libro. Libro de Isaías. No es muy largo. Deme la siguiente. Entonces, ¿cómo es que le explican? ¿Cómo explican la Trinidad? ¿Cómo se la dicen? Incluso han llegado a ser o son, hermanos, que hoy han tomado tácticas perversas, porque a ellos no les interesa la salvación de la gente. Ustedes saben que la salvación está establecida en la Escritura bajo un solo nombre. Tanto que la Biblia dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Si una persona no cree en el nombre de Jesús y se bautiza en ese nombre para el perdón de sus pecados, puede bautizarse 3 y 4 veces invocándole títulos y no le va a servir para nada. Mire el peligro y el riesgo. Entonces, esto se hace con perversidad. Como este nombre que proclamamos está siendo tan conocido y muchas almas están convirtiéndose y bautizándose en el nombre del Señor, entonces, si un creyente que escuchó aquí, que sabe que eso y que le mostramos por la Biblia que es en el nombre de Jesús, y por alguna circunstancia, porque tiene un familiar, un pastor que es de su familia, y se va para allá y le convencen porque tiene amigos, dice, pero es que yo he oído que es en el nombre de Jesús. Dice, tranquilo, aquí le bautizamos como quiera. No hay problema para ellos. Para mí sí habría problema. Yo no le voy a decir al que tiene las cucarachas de la Trinidad aquí metida, venga que entonces también lo bautizo en los títulos. No, eso es perversidad. Eso es hacer un sincretismo, hacer una mezcla. Nosotros somos bautizados porque el Señor nos lo reveló, nos lo mostró. Por eso somos bautizados en el nombre del Señor. Entonces dicen que la deidad está compuesta de 3 personas distintas y que actúan como si fueran
un solo Dios. De las cosas que ellos dicen, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Coeternos, coexistentes, a coiguales, ¿no? Coiguales, coeternos y coexistentes, o sea, existen igual, seguro aparecieron igual, pero eso no es lo que la Biblia dice. Espero mostrarle unos textos ahora de Isaías. Entonces, cada una de estas tres personas tiene su propia voluntad para hacer lo que quiera sin necesidad de consultar a los otros. Tanto que en sus ellos han llegado a decir que allá en el cielo hicieron una reunión los tres. Eso no lo encontré en la Biblia, todavía no lo he encontrado, pero ellos dicen que entonces se reunieron y el uno dijo, a ver, vamos a hacer tres cosas, cada uno hace la suya. Y el uno dijo, yo creo todo, voy a crear todo. Y el otro dijo, bueno, entonces yo voy y muero por ellos. Y el tercero dijo, entonces yo después voy y estoy con ellos. O sea, como el plan de redención ahí condensado, y eso lo acordaron el triunvirato allá como si fuera un gobierno militar. De eso no dice la Biblia. Porque cuando el Señor dice de crear, dice yo creé solo todas las cosas. Y dijo él, y en ningún otro hay salvación, fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no hay Dios. Entonces, si esas son las declaraciones de la Escritura, ¿qué creemos? Lo que dice la filosofía, y yo creo que eso es parte de la filosofía griega, eso se llamaba pues el laberinto de dioses que tenían ellos. Entonces, dicen que como están completamente de acuerdo entre sí, ninguno se opone al otro. Sé que no hay riesgo de discrepancia, de contradicción entre ellos porque son. No, Señor. A ver, déme el otro texto. Y agregan que la Santísima Trinidad es como el sol que está en el firmamento. Da luz y produce calor, pero es el mismo sol. Tengo un documental hablando del problema que fue en las diferentes épocas, de buscar a ver a ciencia cierta cómo es Dios, cómo es Él. Eso, entre los egipcios, que también eran muy politeístas, herederos de Ur y de todas las otras tierras anteriores bien politeístas. Entonces subió al trono de Egipto un faraón que hizo proclamar: de hoy en adelante vamos a proclamar en Egipto que solamente hay un Dios. Y bueno, nosotros nos alegramos, ¿no?, a una declaración de esas, que solamente hay un Dios. Y luego dice, y ese solo Dios es el sol. Entonces quedaron peor. Como alguna iglesia que hay en China. Ellos creen en el nombre del Señor, supuestamente no, creen en el nombre del Señor, pero guardan el sábado. Bueno, entonces dicen que es como el agua, que es sólido es hielo, ¿no? Gaseoso, líquida y gaseoso cuando es el vapor, pero que es la misma agua. Ahí no les escribí, no les tengo ahí lo del aceite porque pues ese no se me olvida. Algunos dicen que como alguien que tiene tres masas para hacer tortillas, ¿no?
una más aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Y qué hace? Las une. Ahí están las tres masas, pero una masa verdadera. Mire que ustedes mismos habrán oído términos o repiten términos que la Biblia jamás los menciona. ¿Quién ha dicho en qué parte de la Escritura, en los 66 libros, hay un texto que diga Dios el Hijo? ¿Lo han encontrado ustedes? Pero sí lo han leído en algún libro, ¿no? O lo han escuchado. O el Hijo Eterno. Él, Jesucristo, no es Dios el Hijo. Ni es el Hijo Eterno. Porque entonces, para haber sido el Hijo Eterno, ¿cómo fue hijo en la eternidad? ¿Qué mamá tuvo allá en la eternidad? Y eso es lo que conlleva a hacer que María la hagan casi una diosa. ¿Han oído decir ustedes la Madre de Dios? Pues es que eso lo oímos casi todos. Yo no sé si solamente yo o en qué planeta han vivido ustedes o he vivido yo, ¿no? Pero la Madre de Dios esto la haría anterior a Dios. Ella es la Madre de Jesús el Señor. ¿Y Jesús es quién? El Verbo hecho carne. Creo que nos vamos entendiendo. Hay mucho que entenderle a esto, mucho. Entonces, la explicación más audaz que se escucha de algunos pastores ha sido que el Padre le dice al Hijo, enciende la luz. Y el Hijo va y sube el interruptor. Pero es el Espíritu el que la produce. Vea, hermanos, Dios no tiene necesidad de todo este tejemaneje que tratan de explicarlo. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz. O necesita dos ayudantes. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que existe lo creó Dios. ¿Sabe? Lo único que no fue y dijo Dios sea es el hombre. El hombre sí se tomó Dios el trabajo de coger la masita de tierra, de barro, hizo el muñequito y luego que lo hizo, le sopló aliento de vida y fue el hombre un ser, o como dice la antigua versión, un alma viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces dice, ni el Padre ni el Hijo producen la luz, sino el Espíritu Santo. Pero nosotros creemos que Dios es tan poderoso que cuando Él hizo todas las cosas no necesitó ayudantes, ni necesita ayudantes. Y agregan, por eso fue que el Señor Jesús dijo que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonada, porque en Él, o sea, en el Espíritu Santo, habita todo el poder de Dios. No, o diríamos esta frase más correcta y bíblica, que está en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, no un espíritu. Dios es espíritu, su esencia. Por eso a Dios no podían aprisionarlo, no podían herirlo, no podrían matarlo. En los términos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento diciendo que Jehová sería vendido por 30 piezas de plata, pues si lo han leído ustedes en la Biblia, y que sería traicionado por un amigo que comía en la mesa, se estaba refiriendo a futuro
al Señor Jesús. Porque ahí es donde se cumple lo que el Señor dijo. Cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús el Señor dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí. Y no es porque se parezcan, porque Él es. Amén. Entonces, parece que esto es lo único más cercano a la verdad que ellos han pronunciado, porque la plenitud de Dios es esa. Y no es que haya un Espíritu Santo y haya un Dios que es Espíritu. No hay dos espíritus en la divinidad. Hay uno solo. Dios es Espíritu. Y si quieren, no le voy a que se me salgan de ahí, pero ustedes, si tienen Biblia, en 2 de Corintios 3:17, creo que algunos se acuerdan que dice ahí. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confesando que Jesús es el Señor. Entonces ese texto, verso 17, 2 de Corintios 3, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a ver esto que dice Isaías. Dios dice a través de Isaías esta frase: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A quién? Ahora que les decía eso, que Jesús el Señor no es que se parezca al Padre. Él es la revelación del Padre. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Las versiones nuevas por ahí, las parafrasis y muchas Biblias dicen, ciertamente grande es el secreto de nuestra fe. Y otros cambios más a la versión. Me parece que la más fiel es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es porque no es de invención humana. ¿Qué opinan los teólogos? La Iglesia Católica Romana, con relación a la Trinidad, dice: la Trinidad es el término con el que se designa la doctrina central de la religión cristiana. No es de la religión cristiana, de la religión católica, que es la mamá de todas las rameras. La enciclopedia católica, eso ahí está en inglés, pero es la enciclopedia católica, porque de pronto alguno de ustedes es estudioso y quiere darse cuenta, como los de Berea, si lo que les está diciendo el pastor es cierto, consulten la enciclopedia. Así, en las palabras del credo de Atanasio, bueno, si usted no llega a saber quién fue Atanasio, no hay problema con su salvación, pero fue uno de los impulsores. Dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. En esta Trinidad, las tres personas son coiguales, coeternas, coiguales, todas son increadas y son omnipotentes. Ve, hermano, donde hay un omnipotente, los otros tendrán potencia, pero no como el omnipotente.
Entonces, ¿cómo va a haber tres omnipotentes? Por allá en Apocalipsis 11, creo, 11, 17, dice de Cristo el Señor: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que debe venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se acuerdan del capítulo 1 cuando Juan cae allí y el Señor le dice: Juan, no temas, yo soy, mire, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ese texto está en el capítulo que el hermano leyó ahora, en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Entonces, casi todas las demás iglesias cristianas concuerdan con esa definición. Algún día alguien allá de los líderes de la Iglesia Católica dijo: las iglesias que nos critican y nos atacan tanto y tienen parte de lo que nosotros tenemos, porque lo han tomado de nosotros y lo han copiado. ¿Y a qué se refería? A la Trinidad. Por eso es que la iglesia del nombre es perseguida, blasfemada, nos dicen huerfanitos, Jesús solos y otras cosas más. Porque no nos parecemos a ellos, porque no tenemos una distorsión de Dios. Sabemos que Dios es uno porque las Escrituras lo dicen. Y no importa lo que opinen, seguimos creyendo que Dios sigue siendo uno. Amén. Denle ese aplauso al dueño de la iglesia. Amén. La iglesia ortodoxa, que es griega, tiene mayor elementos filosóficos. Ella es diferente a la iglesia católica. También dice que la doctrina fundamental del cristianismo es la Trinidad. ¿En qué las hace diferentes? Algunas veces les he dicho a ustedes, nosotros no tenemos nada que nos identifique con Martín Lutero, porque Martín Lutero, él lo único que sacó de Roma fue un brazo, el resto se quedó allá. Siguió bautizando niños y siguieron poniéndose batas como señoras. Nada de lo que él haya hecho, nosotros no estamos fundamentados en eso, como están las iglesias que siguen conservando el peor veneno que puede existir. En aras de la Trinidad va a ir muchas almas al infierno, porque esa doctrina impide que la gente conozca el verdadero nombre y al verdadero Dios. Ustedes saben cuál es el verdadero Dios, ¿verdad? Si no se acuerdan, leamos primero de Juan 5:20. A ver, díganlo. Y abajo, ¿qué dice? Ese es el verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos, porque es que creer en más de uno es idolatría. Y nosotros creemos en uno solo. Entonces esto añaden: el Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios. Así que la Trinidad es, dicen, tres personas en un solo Dios y un solo Dios en tres personas. Qué cosa, ¿no? Dirían mis amigos, otro nivel. Y esto es peor. Cada uno no tiene principio y ha existido desde la eternidad.
¿Cuándo comenzó el Hijo? Vea, la Biblia dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, así que no me coloque al Señor Jesús como hombre, el cuerpo físico y literal, no me lo coloque en el cielo. Y si me pregunta, ¿pero él existía antes? Claro, no como hijo, sino como Dios. Estaba ya en el cielo. Pero como él traía un plan, mire, ese plan, que es difícil para algunos que lo interpreten, en Isaías 25. Isaías 25 dice el verso 8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, noten eso que él dice, en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí hay varios elementos que tenían que realizarse. Entre ellos, Dios dijo que destruiría la muerte. Eso está también en Oseas capítulo 14, verso 13. Que Él destruiría la muerte. ¿Y cómo puede Dios destruir la muerte? El capítulo 35, ustedes están anotando los textos, ¿cierto o no? Porque si no, en un mes me toca volverles a repetir esto. Porque la intención es que se nos quede, que si hay algunos vestigios todavía y serán 2 o serán 3, que el Señor nos limpie. Decídanlos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, no enviará otro. Bueno, hay tanto que podíamos leer en el capítulo 52 también. El verso 5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean y lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. Entonces, Dios se hizo presente. Cada una no tiene principio hablando de las 3 divinidades y ha existido desde la eternidad. Cada una de ellas es todopoderosa y ninguna es mayor o menor que las demás. En la Enciclopedia Americana dice que la doctrina de la Trinidad se considera que está más allá de lo que puede concebir la razón humana. Este es un argumento muy fuerte. ¿Usted no lo entiende? No, es que su mente no está capacitada para eso. Usted llegó tarde al repartimiento de cerebros. Eso es lo que quiere decir ese texto. Que la Trinidad es tan trascendente que la razón humana no es capaz de. Deme la siguiente para. Un obispo católico
escribió: la doctrina de la Trinidad es inexplicable, pues en la creación no se hace ninguna mención de ella. Pero Dios es uno y Dios es tres. Mire cómo se contradice. Mire cómo se contradice. Pues en la creación no se hace mención de ella. Pero Dios es uno y Dios es tres. No podemos entenderla, solamente hay que aceptarla. Aunque usted nunca la entienda, vea. Pero fíjense que hay un texto en la Biblia que ustedes deben haberlo leído y que a veces con este texto cogen y acorralan a los hermanos. Algunos hermanos poco estudiosos de la Biblia, que leen poco, que bueno, ya ahora se le dedica más tiempo a las redes sociales. Y no es porque sean malas, es el mal uso que se haga de las cosas. Juan capítulo 17. El verso 3 declara este texto: lo dijo el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. ¿Qué dice? Bueno, ahora tengo otros textos. Si nos vamos tarde a almorzar, almorzamos con mayores ganas. Isaías 43:10. Para responder a ese texto de Isaías 17, perdón, de Isaías, no, de Juan 17:3, que está en la vida eterna, que te conozcan a ti. El verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, o sea, esa es la firma, yo Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando dice, vosotros sois mis testigos, no son a los testigos del maletín, sino a Israel. Le está diciendo a Israel porque ellos fueron testigos de todo lo que Dios hizo, desde que los sacó de Egipto, que hizo juicio sobre los 10 demonios o ídolos que tenían allá en Egipto. Las 10 plagas fueron 10 ídolos que fueron juzgados. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces, hermanos, si el Señor hace esa declaración, ¿a qué creemos? A lo que los hombres dicen. Y entonces aquí dicen, sí ve que hay dos, sí ve que hay dos. Ustedes leen en el libro del Apocalipsis y siempre está hablando el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y el Cordero. ¿Y por qué? Creo que eso se los he dicho ya en varias oportunidades. Porque donde está sentado Jesucristo, que ya vieron en Apocalipsis 4, el verso 2 dice que Juan vio un trono allá en el cielo. Y en el trono a uno sentado. ¿Y quién es ese que está sentado allá en el trono? Apocalipsis, hace unas dominicales atrás les cité mal un texto y ustedes no reclamaron, pero voy a rectificarlo. El que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo creo que dije que Apocalipsis 21 y eso es 3:21, para que lo lean. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vuelvo a repetirles, porque donde está sentado Jesucristo, el Señor, ahí está toda la plenitud de Dios. Así que al usted entrar en el cielo, no se ponga a buscar por ninguna otra parte a ver dónde está el otro.
o los otros. Y no creamos que el trono es del grande de una banca de esa, que caben 5 personas. Un trono y en el trono uno sentado. Ahí no está la Trinidad sentada. Este cardenal, católico por cierto, dice, sabemos que es un misterio muy profundo, uno que jamás podría entenderse. ¿Y quién va a entender eso? Es como un costalado de anzuelos, enredadísimo. Pero la doctrina bíblica no es enredada. Si bien es cierto que Pablo habla de misterios, es explicar lo que es la iglesia. Y fíjense, nosotros no existíamos, pero ya Dios había pensado en nosotros. Había pensado en nuestra redención, en el perdón para nosotros. Y el Cordero, sin que estuviera ya física y literal, ya había sido inmolado. ¿Dónde? En el plan de redención que Dios tenía para nosotros. Ya había sido inmolado. Dele alabanzas al Señor. Démela. El reciente difunto Juan Pablo II, que dijeron que iba a resucitar en días pasados y no resucitó nada, le pasó igual que al decreciendo en desgracia. Y no se preocupen si me muero, que yo en 3 días vuelvo y estoy con ustedes. Ahí lo están esperando. Él dijo, el misterio inescrutable de Dios es la Trinidad. Que el misterio inescrutable, o sea, que para qué se preocupa más. ¿Usted cree que sería o que sea la voluntad de Dios de que nosotros en el corazón nuestro, en la mente nuestra, tengamos un Dios abstracto, así como esas pinturas que tienen que voltearse al revés para poderlas ver? No, 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 no. Dios se ha revelado. Dios se ha manifestado para que le conozcamos. Uno no puede adorar de lo que duda. Nosotros adoramos con la certeza y nos arrodillamos ahí al pie de la cama o de la banca, invocamos al Señor porque sabemos que Él está presente. Con esa certeza lo hacemos, con esa seguridad. La nueva enciclopedia católica dice, en los seminarios católicos romanos, son pocos los maestros de teología, hablando de su misma gente, ¿no? A los que no se les haya preguntado acerca de cómo enseñar la Trinidad. Y sucede que tenían el día de la Trinidad, de la Santísima, porque ustedes le ponen el Santísimo ahí, ¿no? Y entonces hicieron, los expositores de ellos mismos no fueron capaces de aclarar, de explicar qué es la Trinidad. Porque son solo argumentos. Qué bueno poder decirle a una persona, la Biblia dice. ¿Por qué cree usted lo que cree? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo confirma. Entonces dicen que en los seminarios católicos romanos son pocos los maestros de teología a los que no se les haya preguntado acerca de cómo enseñar la Trinidad. Y déme la siguiente. Y un jesuita, que son los más asesinos, los más ricos del catolicismo, dice en su libro que están diciendo, o qué están diciendo ellos mismos acerca de la Trinidad. Déme la siguiente. Entonces dice, los sacerdotes graduados de los seminarios que con mucho esfuerzo aprendieron la doctrina de la Trinidad, que lucharon para poderlo entender, mostraron grandes fallas y muchísima confusión al querer enseñar dicha doctrina en un día de la celebración de la Santísima Trinidad. No pudieron. Aquí en Cúcuta
¿Dónde estábamos nosotros? Bueno, un día, hace mucho tiempo, crucé por el parque y tenían unas decoraciones por toda parte. Era una universidad. Y entonces había un letrero que decía, la iglesia tiene su historia. Entonces me acerqué y le dije, ¿quién dirige? ¿Qué se le ofrece, señor? Le dije yo, me llama la atención este letrero. La iglesia tiene su historia. Sí, eso es cierto, la iglesia tiene su historia. ¿Y usted la conoce toda? Bueno, puedo llamar a otra persona que le explique, llámela. Entonces me llamaron a otro como que sabía más y le dije, ¿usted sabe cuál es la historia de qué habla aquí? Sí, tenemos la historia de las misiones, de los crímenes que han cometido, las cruzadas, la Inquisición. Ustedes quemaron, la Iglesia Católica quemó gente viva con sus Biblias. Esa es la historia. Digo, bueno, hay que llamar a otro porque nosotros no. Eso les pasó a estos que no fueron capaces de explicar la Trinidad, porque la Trinidad no tiene explicación. Es que es más, nosotros ni siquiera debíamos de esforzarnos para decir no hay Trinidad, ni siquiera. Porque ¿qué se va uno a poner a probar que no existe lo que sabemos que no existe? Que lo que existe en el cielo y en la tierra y en la iglesia es un solo Dios verdadero. Este Dios poderoso que nos ha salvado. Y mire lo que dicen los teólogos de sus seminarios. ¿Para qué aburrir a la gente con algo que al fin y al cabo nunca podrán entender? Nunca podrán entenderlo. Y agrega, la Trinidad es un asunto de creencia formal, pero tiene poco o ningún efecto en la vida y adoración cotidiana de los creyentes. O sea, que ¿para qué sirve? Se usa una sola vez como el papel higiénico y se bota. Pero el Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Pero después de que hacen esa negación, sus teólogos dicen, y sin embargo, a pesar de eso es que no se puede entender y explicar, es la doctrina central de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina central de nosotros? La Biblia. No tenemos una sola doctrina así como fragmentada. Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces miles de libros se han escrito en alusión a este argumento filosófico de la Trinidad, dándole vueltas a las explicaciones que hemos venido tratando y sin revelar nada nuevo y con la misma confusión de siempre. Siempre terminarán confusos, porque yo creo que hasta los niños de nuestra iglesia son capaces de decir, y yo le he dicho a los padres de familia que cuando su niño ya antes de hablar puede decir, cuando escuche decir que Dios es uno, levante su dedito. Amén. Entonces todo se torna a lo mismo, declarando casi siempre al final de cada libro que es un misterio de Dios y que hay que aceptarla simple y ya. Créalo y no se ponga a averiguar muchas cosas. Amén. Pero qué bueno es creer en el Dios que tenemos. Como les pasó a los caminantes de Emaús. Dicen ellos, ¿no palpitaban nuestros corazones cuando Él hablaba? Habían caminado con el Señor un tramo y todavía no entendían bien. Espero que esa no sea la experiencia suya, que haya estado algún tiempo aquí en la congregación y todavía no sepa quién es el Señor.
La Biblia dice claramente que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso en contrapropuesta de la filosofía de los hombres. Puede ser que venga del seminario que sea. Usted tiene mayor entendimiento. Usted lo tiene no porque se lo plasmó un instituto bíblico, sino porque la palabra de Dios se lo dijo. Y porque el Espíritu nos llevará a toda verdad. Esté en pie, iglesia. Y yo quisiera que ya que no tenemos la confusión de que si son dos o si son tres, y sabe que es uno solo, levante la mano y adórelo. Adore a Jesús el Señor, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Alábelo con todo su corazón. Apláudale si es necesario. Aleluya. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.